Cantaré Baruch Hashem Avinu Melech Hamlachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam. Bendito es Señor nuestro Dios del universo Rey. ברוכים הבאים ילדים לפרשת מטות. ילדים, les damos la bienvenida a nuestra Parashat Matot Mas'ei. En realidad son dos parashot, ¿no? Sí. Pero en este Shabbat se van a unir una. en una. ¿Hibrid? בעברית? שעכשיו זה שתי פרשות השבוע הזה, אבל הפעם אנחנו נחבר אותו לפרשה אחת. Ok, Eladim. Entonces empezamos con el primer tema de la parashat. ¿Cuál? מטות. Matot. Entonces empezamos con los votos. ¿Qué es un voto? מה זה? מטות. Promesa. מה זה הבטחה? מה זה גדלה? Ok, los votos son ¿qué? Son Son promesas. unas promesas que la mujer hace a Dios para que le dé un hijo y ella la va a traer a su servicio. Ok, ese fue el primer ejemplo de voto o de promesa que hizo una mujer. ¿Quién hizo esto? Hannah. Hannah, baby. שמטות והבטחה שהאישה עושה כדי שהשם ייתן לה בן ואחר והיא תקדש אותו להשם. והדוגמה הראשונה שהייתה היא הייתה חנה שקידשה את הבן שלה שמואל. Hannah y Mashel Shmuel. Exacto, ese fue el primer ejemplo de voto. Entonces aquí, según esta ley de votos, se dice que cuando una mujer casada o una mujer que es soltera, pero que vive ¿con quién? Con su padre. Con su papá, hacía un voto y el papá o el esposo escuchaban y no decían nada. אז ella debía cumplir el voto. Okay. שאם האישה לא היה לה בעל, והוא Ravaka. רווקה, אז אם אבא שלה היה שומע והייתה בבית של אבא שלה או עם הבית של אשתו, אז והם לא היו אומרים כלום, אז היא הייתה צריכה לקיים את ההבטחה. Exacto, y si el papá o el esposo de esta mujer, casada o soltera, casada el esposo, soltera, el papá decía algo y no estaba de acuerdo, entonces esta mujer era libre de cumplir su voto, no tenía que cumplirlo. שאם אבא שלה היה שומע או בעל שלה ולא היה מסכים, אז היא לא הייתה חייבת לקיים את מה שהיא אמרה, את ההבטחה. Ok, entonces el siguiente tema que nos habla esta parashat es que Dios manda a Israel ¿a qué? A pelear con Madian. Contra Madian. עכשיו הנושא השני של הפרשה הוא כשהשם אומר לבני ישראל להילחם במדיין. Neged Madian. Entonces, en esta parashat, ¿quién muere? Los 5 reyes de Madian. ¿Quién murió? Bilham. Bilham murió también. ¿Recuerdan Bilham? El que montaba el asna y le pegó
porque Dios no, que el Eterno no quería que él fuera Sí. donde Miriam. Él murió en manos de Israel, pero ¿sabemos por qué, Lama? Askodem Kol, primero que todo, Beibrit. ¿Quiénes murieron en Madián? Beibrit. מי מתו? חמש. חמשת המלכים ובלהם. ובלהם מת בגלל שהוא רצה שבני ישראל יחתו מול השם. Exacto, Bil'am fue el que aconsejó a Madiam enviar mujeres, ¿para qué? para que hayan Para que los hombres de Israel se llegaran a ellas y así pecaran Dios. contra el Eterno, y ahí fue cuando hubo una mortandad, ¿recordamos? Sí, en Parashat Pinchas. Pinchas. Bil'alma, Bil'am, בגלל מה בית מילה? בגלל שבלעם אמר לכל בני מדיין שישלחו את הבנות שלהם כדי שיתחתנו עם בני ישראל, ואחרי זה בני ישראל יעבדו אלילים. universo rey, cantaré Baruch Hashem Avinu Melech HaMelachim. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Ok, el siguiente tema de nuestra parashat es sobre el botín. ¿Qué es el botín? מה זה הבוטים? es las cosas que quedan de la guerra. הדברים שנשאר מהמלחמה. De la guerra. Entonces el botín es como el salario, digámoslo así, de los que iban a la guerra. זה כאילו השכר שמי שהולך למלחמה. Ok, entonces del botín de la guerra, ¿qué era el botín? Eran las personas, ¿no? personas Que quedaban como esclavos, שהיו כמו עבדים. los Las animales, las ovejas, Maot, Beibrit, ערפים. מה עוד? el oro, עבר. Maot. נחושת. Ok, entonces el oro, los animales, todas estas cosas quedaban como salario, y de ese botín se tenía que traer una parte ¿para quién? para Dios. ומהחלק הזה של הבוטין, מהשכר היו צריכים להביא להשם. Y otra parte ¿para quién? וגם עוד חלק ללווים. Leví, para los levitas. Y el resto era para los hombres de guerra. והשאר היה כדי לאנשים שהיו נלחמים. Ok, pero entonces, antes de repartir este botín, לפני שהם היו מחלקים את השכר, todas las cosas que resistían al fuego, necesitaban ser pasadas por fuego. por fuego, exacto. Entonces aquí כל מה שהיה יכול לעבור באש ולא היה נשרף, היה צריך לעבור באש ולהישרף עד שיהיה כשר. entonces todas las cosas, como cuáles, como el oro, zaf, plata, kesef, bronce, נחושת, hierro, ברזל, estaño y plomo, todo esto que resiste el fuego debía pasar por el fuego. Luego se limpiaba אחרי זה היו מנקים, y luego se pasaba por aguas purificadoras. ואחרי זה היו שמים במים טבעיים. Y lo que no resistía al fuego, ומה שלא היה יכול לעמוד באש, más se purificaban con las aguas. también se debía Ayú. pasar por agua. היו חייבים גם לעבור בתהליך של המים. Ok, entonces acá vamos a explicar qué significan aguas purificadoras. Más, עכשיו אנחנו נגיד מה זה המים הטבעיים, כאילו מה זה המים המיוחד הזה. más, אלה מים טבעיים aguas naturales. ומים טבעיים שהם אגמים. ואגמים וכל מיני מים טבעיים שהם כמו מקווה. Ok, en español. מים, el agua es especial, es כאילו el agua de lluvia, del mar,
Ok, entonces aguas, Ríos. aguas purificadoras se le decía en sí a las aguas naturales, como cuáles, como qué agua significa hoy, como el agua del mar, el agua de donde más, de los ríos, Maot, de los pozos que caía el agua. el agua de de lluvia, lluvia. el agua de los lagos, todas estas aguas son aguas naturales. Bueno, y mi pregunta es, ¿hoy existen las mitbeot? מקווה? כן. ¿Ken? כן. ¿Ken? ¿Y para qué se utilizan las mitbe hoy? ולמה עכשיו משתמשים המקווה הדברים כדי לשטוף במים? para mojar las cosas. Para sumergir y purificar las cosas. Entonces, hoy en día, cuando se compran, עכשיו, כשקונים דברים מנחושת או מזהב וזה, שמים את זה במים. entonces cuando se compran, un ejemplo, ollas o vajillas o cubiertos, antes de utilizarlos por primera vez, se llevan a una midbe, ya explicamos, es agua natural, y la sumergimos. Y entonces es aquí donde encontramos la braja. ¿Cómo que dice la braja? ¿Cuál es la bendición que se dice cuando hacemos midbe para las cosas? ברוך אתה השם Melech העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על Tevilat Keri. Entonces, bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has ordenado sumergir las cosas en Tevilá, en el agua. Exacto, entonces por eso vamos a leer nuestro pasuk de la semana. Shmon bebakasha. כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר אך Bemei. בעמי במי. מידת יתחטא וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. Ok, nuestro pasuk lo אנחנו מוצאים אותו números 31, 23. Bamidbar במדבר ל"א כ"ג. Kaf Gimel 23, que dice: todo lo que puede resistir el fuego lo pasaréis por él para purificarlo. Luego con el agua lustrar, y todo lo que no puede soportar el fuego lo pasaréis directamente por él, agua. por el agua. Entonces ya sabemos qué clase de agua estamos hablando, ¿Najón? Ok, entonces después de esto, el siguiente tema de esta parashat es que ¿qué pasó con la tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manashe? Makara y Rubén, Gad, Vehetzi, Menashe. הם רצו להישאר מעבר לירדן. ellos querían quedarse al otro lado del Jardín. Al otro lado, al lado oriente del Jordán, es decir, no querían entrar, A la tierra prometida. no querían atravesar el Jordán. ¿Y qué pasó? Ellos le dijeron esto a Moshe, Vema, ¿qué hizo Moshe? Ma su Moshe. מה אמר משה לשבטים? Mamar, Najón. que porque ellos pensan que ellos iban a quedarse acá para no pelear por la tierra prometida. Y mientras que los otros Shvatim están peleando, ellos están felices en paz. Exacto. Entonces ellos vinieron a Moshe. Moshe les dijo, ¿cómo así que ustedes no quieren entrar a la guerra juntamente con sus hermanos cuando entren a la tierra prometida? ¿Ustedes los están qué? ¿Incentivando a qué? Que no entren. A no entrar a la tierra prometida. Lo mismo que ¿quién hizo esto? Los 10 meraglim. Los 10 espías. Entonces después es cuando vuelve la tribu de Rubén y Gad, y que le dicen a Moshe que ellos prometen que ellos iban a pelear. ואחרי זה משה אומר להם שהוא לא מסכים, כי למה שהם ילחמו והם בינתיים יישארו בשלווה, אז הם הבטיחו לו שהם שיעברו ולהילחם
עם השבטים שלהם. Ok, entonces Moshe dice, bueno, si es así y si prometen que cuando las otras tribus entren a tomar la tierra prometida y ustedes van a ir a pelear con ellos, sí se pueden quedar a este lado del Jordán. Si no, no. ¿Najón? נכון. Entonces hoy en Israel debe ser y es un mandato que Que vayan al ejército. que todos los israelíes deben ir al ejército. Es un mandamiento. ¿Defender qué? Israel. Defender el país, defender la Medina. ¿Más se defender בעברית? להגן. בבקשה, בעברית תגיד. שצריכים שבישראל חובה כל אדם ללכת לצבא. נכון. אפילו מי? אפילו החרדים. החרדים. זה מהתורה. אוקיי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios. Cantaré Hakadosh. Entonces, aquí vamos a pasar a nuestra siguiente parashat de esta misma semana. Dijimos que son 2 en 1, ¿najón? Ok, vamos a pasar. Inemato umanai shevendahingamaha nemato ilnemato. Ok, entonces ¿cómo se llama la segunda parte de nuestra parashat para este Shabbat? מסעי. Más ei. Más ei. Entonces acá empezamos con, nos nombra la Torah todos los lugares por donde ¿quién? ellos pasaron. Por donde Israel pasó y por donde acampó. איפה שכל בני ישראל הלכו וחנו. Abru. El siguiente tema es cuando הנושא השני זה que el Eterno כשהשם manda que cuando entren a Canaán, a la tierra prometida, ¿qué debían hacer? ¿Sacar a quiénes? todos los cananeos A todos los cananeos, a todos los moradores de Israel. de Canaán. ¿Por qué? Porque si los dejaban ellos se iban a convertir en ¿qué? En aguijones. Aguijones es sus ojos y espinas la espalda. En la espalda, exacto, בעברית. שאם הם היו משאירים אותם, אז הם היו כדוקרים על עיניהם וכקוצים בגב שלהם. Exacto. Y también aparte de esto debían de ¿qué? El pueblo que tenía que hacer. Destruir los ídolos. Los ídolos de piedra. y de oro y de בעברית שהם היו צריכים להרוס את כל האלילים שלהם מאבן, מחושת, ממה שעשו. tenían que destruir los ídolos, imágenes de fundición y lugares altos que eran donde ellos hacían sacrificios a sus dioses. ¿Najón? נכון. También esta parasha nos habla de los límites de quién? de ישראל. De la tierra prometida. ¿Najón? והפרשה הזאת היא מדברת גם על גבולי ארץ ישראל. También el Eterno le dice a Moshe que por sorteo se debía ¿qué? Repartir repartir la tierra a quienes a los 9 tribus. a las 9 tribus y media que quedaron. ¿Por qué 9 y media? Porque las 2:30 tribus estaban al otro lado de Rubén y Gad y media de Manashe estaban al otro lado del Jordán. Entonces a todo el resto del pueblo tenía que ser repartido por sorteo las tierras. ¿Y a los levitas le dieron tierra? Sí. ¿Cuántas ciudades le dieron? 48.
כמה עירים הם הביאו ללווים? 48 עירים. de las cuales 6 היו ערי מקלט. ay, 6 eran ciudades de refugio. ¿נכון? De refugio, ¿qué quiere decir eso? ערי מקלט. ערי מקלט. כשהוא 6 עירות, ומתוך 48 48 עירים של הלווים, 6 מהם היו עיר מקלט, ששם היו, אם מישהו היה הורג ללא בכוונה, בשגגה היה הולך לאחת משש העיר מקלט. Exacto, entonces ahí es que de estas 6 ciudades de refugio era para quien Para los que mataban sin intención. Entonces aquí en este dibujito es cuando vemos el ejemplo. Aquí este hombre que está haciendo, Alejandro su casa. está arreglando su casa y de repente ¿qué se le cayó? El filo. Como la hoja, el hacha, digámoslo así, o el martillo. Se le cayó. ¿Y qué pasó? Iba pasando una persona y ¿qué pasó? La mató así. Sin querer cayó su martillo, su hacha, cayó encima de la persona y la mató. שפה מראים דוגמה, שאדם מתקן את הגג ואחרי זה נופל לו כאילו האבן של הפטיש ומישהו עובר ואחרי זה נופל לו לראש והוא מת. אז האדם שתיקן צריך ללכת משש העיר מקלט ולשבת שם עד שהכהן הגדול ימות. Exacto. Entonces, esta persona que mató sin querer, sin intención, debía ir a una de esas 6 ciudades de refugio. Entonces, Bebakasha Shimon. Vamos a leer el pasuk. ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה והיו לכם הערים למקלט מגואל ולא ימות הרוצח עד עמדו לפני העדה למשפט. Ok, entonces nuestro pasuk lo encontramos en Números 35, 11, 12. במדבר Lamed Hei, Vepasuk Yud Aleph Yud Bet. ¿Qué dice? Pero dice, quienes entre vosotros hayan matado a alguien sin querer, estas ciudades servirán de asilo al vengador de la sangre para que no sea ajusticiado antes de ser juzgado ante el tribunal de la congregación. O sea, que la persona que mataba sin querer se iba a esta ciudad de refugio y allá tenía que quedarse hasta que el Cohen Agadol muriera. Hasta que el Cohen Agadol de su tiempo muriera. ¿Y qué pasaba con el que moría a propósito, con el que mataba, el homicida, el que mataba a propósito? אז לא פה בית על הסיודדס ברפוגו. אז מה היה קורה למי שהיה רוצח בכוונה? אז הוא לא היה יכול ללכת לערי מקלט. Y después lo cogían y lo ponían en juicio. En juicio. Entonces, el homicida, la persona que mataba, ¿cuál era su castigo? La muerte. La muerte. Entonces, la muerte se paga con la muerte también. Pero entonces, ¿quiénes lo condenaban? El Bet Mishpat. Dos o más testigos. Si era un solo testigo, no podía. Absolutamente. שאחרי זה מי שהיה רוצח בכוונה והוא היה הולך לבית משפט ואם היה רק עד אחד שהוא הרג עדיין לא היו יכולים להרוג אותו, אבל אם היו 2 או יותר מ2 היו יכולים להרוג אותו. Ok, entonces esta ha sido nuestra parashat para esta semana. Ha sido un poquito larga porque eran dos parashot en una. Te adorarán en espíritu. Ok, entonces antes de terminar queremos saludar
a Daniel Marcano de Denver, Colorado. Y Antonio Fernández. De España. Y Jackie Saavedra. A Jackie Saavedra y a Mario Israel de México. De México. Y para recordar también de Abigail, Ariel, Ana y Arquera, que no dejen de ver nuestras Parashot, ellas en Nueva York, Queen. Ok, Eladim Javerin, nosotros nos despedimos y les deseamos un Shabbat Shalom. Umevorach Lekulam. Bye bye. ביי ביי. נתראה עד פרשה הבאה.